Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estés viendo este video. Mi nombre es Román Amaya Uriel Yester y junto a mis compañeros Carrillo Silva Juan Carlos, Estrada Vázquez Isaac, González Vite Emanuel, Miranda Marín Christopher y Vázquez Clemente César Iván hablaremos sobre el profesionalismo internacional de la ingeniería y la globalización. Los principales objetivos del profesionalismo internacional de la ingeniería y la globalización se enfocan en tomar conciencia de los dilemas éticos que nacen de la globalización y del rol que un ingeniero tiene en ellos, y también en identificar puntos de vista de la interacción cultural debida a su desenvolvimiento en empresas multinacionales. Durante las últimas décadas, el mundo ha visto el nacer de las nuevas tecnologías, prometedoras, generando mayor seguridad y comodidad para el humano, y amenazadoras dejando atrás a las viejas tecnologías. Por mencionar algunas, tenemos el avance tecnológico del transporte y la telecomunicación, que han generado mayor acceso, mayor eficiencia y mayor comodidad en las personas. Por mencionar un ejemplo, tenemos al Internet, que ha revolucionado la forma en que usamos la información el día a día. Una influencia masiva en el Internet generó una tendencia de homogenización que ha frenado a quien no tiene acceso a este, afectando a comunidades y regiones a gran escala. A este proceso se le llama globalización, y esta misma recae en el papel de los ingenieros que genera problemas éticos personales. Es así como es importante visualizar la problemática en torno a la globalización y es importante comprender el amplio panorama del que formamos parte y conocer la responsabilidad moral que conlleva en nuestro conocimiento. A través de lineamientos generales y códigos de ética, es importante que el ingeniero conozca y sepa a qué se enfrenta en torno a su papel como ingenieros en el mundo. La globalización de la economía, de los mercados, de las empresas y los capitales constituye, a la par de la revolución tecnológica, la fuente principal de los desafíos que debe enfrentar la sociedad contemporánea. Se dice que debemos adaptarnos a la globalización actual y a la forma que adopta, y al mismo tiempo a las nuevas tecnologías. Quienes no se adapten serán eliminados. Actualmente hay dos puntos de vista sobre la globalización. El primero consiste en que uno debe creer que la globalización actual, las nuevas tecnologías y la competitividad no son incompatibles con la justicia social, solidaridad, el respeto de las minorías, con la democracia y el reconocimiento del otro. Además de que la competitividad es la condición primaria y fundamental para asegurar la justicia social y la solidaridad. El segundo punto de vista es que creer que el deseo de cualquier generalización distinta de la globalización actual es poco realista, ideológico y demagógico. A pesar de las opiniones, el análisis más cercano, el principal desafío económico, tecnológico y relacional no se limita a una promoción del mercado capitalista, sino consiste en definir y poner en marcha principios socioeconómicos, reglas e instituciones políticas que permitan que las personas tengan los 8 derechos humanos y sociales más elementales. Ricardo Petrella plantea 4 propuestas no para luchar contra la globalización actual, sino humanizarla como él afirma. Número 1. Convertir el agua en el primer artículo primordial, ya que el agua es un área prioritaria de reflexión, pues debe respaldarse y respetarse. 2. Restituir la primicia de la política acerca de las finanzas, el establecimiento de las prioridades de nuestros países por los mercados financieros, el movimiento del capital a una escala planetaria, la existencia de 37 países fiscales, lugares legales de la criminalización de la economía. Número 3. Dedicarse a la instauración de la administración política de la productividad mundial. Y número 4. La globalización como un nuevo tema de reflexión ética. Los ingenieros en un contexto internacional, una perspectiva responsable. Al hablar de la globalización, se menciona un gran número de procesos, sean financieros, tecnológicos o sociales, los cuales nos afectan a todos como sociedad global. A la vez, somos actores y víctimas de nuestras acciones en el planeta. A pesar de esto, los ingenieros son actores privilegiados en el ámbito de la tecnología, la industria, el entorno cooperativo y el ambiente. Como se dijo antes, también las decisiones que toman los ingenieros tienen un efecto indirecto en la economía mediante su influencia en o como parte de la dirección. Cada vez más se emplean ingenieros por compañías que actúan en un mercado global. Es importante que ellos busquen información acerca de sus compañías y establezcan vías de influencia y participación en la toma de decisiones. Un ingeniero empleado por una compañía multinacional que actúa de forma reprensible, moral o legalmente en otra parte del mundo podría ignorar esto totalmente.
En este caso, el ingeniero participa de forma inconsciente en acciones colectivas reprensibles, sin poder elegir cualquier otra dirección. Para un ingeniero, ser responsable implica ser un agente moral. La responsabilidad es una característica distintiva de la humanidad. La globalización implica nuevas vías de información acerca de lo que ocurre en otras partes del mundo y proporciona nuevos medios para intervenir. La globalización y la importancia reducida de la distancia incrementan la responsabilidad que no se relaciona necesariamente con los efectos de nuestras propias acciones. Las dimensiones a gran escala del mercado global y la movilidad del capital hacen difícil percibir a los agentes morales responsables. El desarrollo de sistemas técnicos a gran escala tiene consecuencias similares. Chernobyl es un buen ejemplo de las consecuencias fatales del desempeño irresponsable de los técnicos. Profesionalización internacional. Conforme los ingenieros intervienen en otros países cada vez más, la necesidad de estándares éticos y profesionales aplicables en todo el mundo se vuelve más evidente. Harris hace una distinción entre los ingenieros de los países industrializados y los países menos industrializados. Esto con el fin de exponer los distintos problemas que pueden encontrar un ingeniero entre los países de origen y el país anfitrión de los ingenieros. En primera instancia podemos encontrar a aquellos que trabajan en un país diferente que pueden encontrar diferencias culturales que podrían resultar problemáticas para los que trabajan en su país de origen, de los cuales se destacan dichos problemas. Valores y práctica. Los países anfitriones pueden tener valores y prácticas diferentes. Hay algunos valores fundamentales que comparten las personas de la mayoría de las culturas. Uno de ellos que destacan son la lealtad, la dedicación a la familia, la honestidad, la compasión y la prohibición, entre otros. Condiciones económicas. En los países anfitriones pueden ser muy distintas a las del país de origen, por eso los ingenieros son obligados a salir de su país de origen para poder tener un mejor sueldo. Instituciones de apoyo. Debido a que los países menos industrializados no cuentan con las leyes ni los organismos reguladores con los que actúan las empresas de los países industrializados, se crearon las leyes y organismos reguladores, o también conocidas como instituciones de soporte. Ellas realizan un ambiente de negocios muy diferente al de los países industrializados. Corrupción. Está presente en todos los países. Un ingeniero siempre tiene que preguntarse cómo relacionarse con la corrupción. Carencia de ciudadanía. Esto interactúa en el país anfitrión debido a que los que no son de ese país tienen que informarse bien de cómo ayudar y mejorar las leyes del país anfitrión acerca de los problemas públicos. Vulnerabilidad. Impone obligaciones morales a los menos vulnerables para proteger y no explotar al vulnerable. Un tipo de vulnerabilidad es la carencia de educación. Las sociedades de ingeniería tienen como meta brindar la seguridad, la salud y el bienestar del público. El paternalismo puede definirse como sustituir el propio criterio por el de la otra persona para proveer el beneficio de este último. Aunque la mayoría de los códigos de ingeniería promueven la honestidad, la integridad y la confiabilidad mediante estrictas prohibiciones contra los conflictos de interés y el soborno, pero la realidad es que los ingenieros se enfrentan situaciones en los países anfitriones en el que las dádivas son un hábito común. En cuanto al ambiente, los países difieren respecto a la importancia que asignan las preocupaciones ambientales, como se debe equilibrar con la necesidad de desarrollo económico. Ideas para interpretar los códigos. Como se observa, los códigos de ingeniería no bastan para guiar a los ingenieros en el área de la profesionalización internacional. A menudo, tratar de solucionar los dilemas morales en esta área exige la habilidad para lograr un equilibrio entre varios extremos. Por ejemplo, algunos de ellos son 1. Los extremos del absolutismo moral y del relativismo moral. Para resolver los problemas éticos y profesionales, uno de los enfoques que pueden asumir los ingenieros es hacer caso omiso de las características únicas de los negocios en los países anfitriones y actuar como lo harían en su país de origen. Este enfoque absolutista supone que nuestros valores y prácticas son los únicos correctos y que debemos seguirlos en todas las situaciones sin hacer ninguna concesión. 2. Entre los extremos de muy poca y demasiada responsabilidad personal. Los ingenieros no son directores y no deben asumir toda la responsabilidad por las decisiones de la dirección. Es frecuente que se solicite a los ingenieros que den asesoría en estas áreas o quizás tengan la oportunidad de expresar su opinión respecto a estas. 3. Entre los extremos del laxismo moral y el rigorismo moral. De acuerdo con la postura del laxismo moral, cuando un principio moral no es o no se puede aplicarse estrictamente en una situación, puede hacerse lo que se quiera, independientemente de qué tan lejos pueda desviarse esta acción de la moral tradicional. Los lineamientos ideales para interpretar los códigos en distintos ámbitos culturales son las normas éticas que se aceptan universalmente. La terminología de los derechos
se transformó en un vocabulario casi universal del discurso ético y puede justificarse por los aspectos utilitarista y por el respeto por la moralidad de las personas, aunque en formas diferentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que adoptaron las Naciones Unidas en 1948, atribuye a todos los seres humanos el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, no ser sometido a la esclavitud, no ser torturado, el reconocimiento de su personalidad jurídica, un juicio justo y protección contra un arresto arbitrario, la libertad de movimiento, contraer matrimonio, no contraer matrimonio sin su libre consentimiento, la posesión de la tierra o de una propiedad, la libertad de pensamiento, reunirse pacíficamente y participar en el gobierno, la seguridad social y el trabajo, la educación. Aunque todos estos derechos son altamente deseables para la mayoría de las personas, no todos los países suscriben esta declaración. En este caso, uno puede preguntarse cuáles de estos derechos tienen la obligación de respetar los profesionistas en el ámbito internacional. Hay algunas objeciones para esta Declaración de los Derechos Humanos. Un argumento es que, incluso en Occidente, los derechos son una invención reciente. Antes del siglo XVIII, los derechos no eran una parte importante del discurso moral occidental. ¿Por qué se cree que esta reciente innovación en la moralidad de la sociedad occidental debería tener una trascendencia universal? De manera especial, los conceptos del paternalismo y la explotación son especialmente útiles para establecer los límites externos de la interpretación del requisito del bienestar. Las acciones paternalistas presentan una preocupación excesiva por el bienestar público, mientras que la explotación muestra una preocupación demasiado escasa. De acuerdo con Robert E. Godin, el riesgo de la explotación surge cuando se presentan las 5 condiciones siguientes. 1. Un equilibrio de poderes asimétrico. 2. La parte subordinada necesita los recursos que proporciona la relación explotadora para proteger sus intereses vitales. 3. Para la parte subordinada, la relación explotadora es la única fuente de dichos recursos. 4. La parte dominante en la relación ejerce un control discrecional en los recursos necesarios. 5. Los recursos de la parte subordinada se utilizan sin que haya una compensación adecuada. Generalmente, la explotación es negativa porque quebranta la capacidad moral de las personas en una forma inaceptable. Puede haber casos en los que las acciones paternalistas podrían justificarse. Por ello, es necesario hacer una distinción. En el paternalismo débil, el paternalista sustituye su criterio por el del receptor, cuando hay razones para creer que el receptor podría no ejercitar su capacidad moral de manera eficaz. La presencia de cualquiera de las condiciones siguientes es suficiente para justificar el paternalismo débil. Una persona puede estar en una presión emocional excesiva. Una persona puede desconocer las consecuencias de su acción. Una persona puede ser demasiado joven para comprender plenamente los factores relevantes para su decisión. La parte paternalista puede requerir tiempo para determinar si una persona toma una decisión libre e informada. En el paternalismo fuerte, el paternalista sustituye su criterio por el del receptor, aun cuando se carece de razones. Otro lineamiento útil es la regla de oro. Uno puede preguntar, ¿cómo querría que los ingenieros y empresarios extranjeros actuaran en mi país si yo fuera un ciudadano del país anfitrión? Los criterios siguientes pueden ser útiles. 1. Negarse a participar en actividades de ingeniería que causen un daño intencional y evitable. 2. Intente promocionar el bienestar general de los ciudadanos del país anfitrión. 3. Negarse a participar en actividades de ingeniería que no respeten las normas del país anfitrión, en tanto estas normas infrinjan los derechos humanos, promuevan el paternalismo o la explotación, la propia conciencia o las leyes relevantes del país de origen o del país anfitrión. Conclusiones. Cuando hablamos de la globalización, lo que es especialmente importante de ser consciente del hecho de que una vez que los ingenieros, investigadores y científicos comienzan a tratar un fenómeno en el que están personalmente comprometidos, lo estudian, lo analizan y lo describen. Nuestras decisiones tienen un efecto en los sistemas que interactuamos todos los días. La responsabilidad principal como ingenieros, es decir, como seres humanos, es ser conscientes, en la medida de lo posible. Es importante identificar y ser conscientes de la función como ingenieros e investigadores desempeñamos en el fenómeno general de la globalización. La base moral final de nuestra toma de decisiones debe ubicarse siempre en la búsqueda
de un significado más profundo y mayor para nuestras vidas como seres humanos. La imaginación moral y el hábito de leer textos literarios mantienen despierto al ingeniero interno, permanentemente atento al delicado equilibrio que exige la profesión. El mundo material de la tecnología y sus aplicaciones y el mundo interior inmaterial que hay dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos, y que nos une a esta aventura global de nuestra única residencia, es decir, el planeta Tierra. Muchas gracias.